En el momento de la aprobación del concilio de Lyon, los griegos declararon, la Santa Iglesia Romana está investida de la plena y suprema primacía y principado sobre toda la Iglesia Católica, y se reconoce con toda sinceridad y humildad que la ha recibido, con la plenitud del poder, del mismo Señor en la persona del bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, cuyo sucesor es el romano pontífice, y puesto que le corresponde a ella, por encima de todos los demás, defender la verdad de la fe, si surgen cuestiones de fe, le corresponde a ella resolverlas según su propio juicio. Finalmente, el Concilio de Florencia emitió esta definición: el romano pontífice, verdadero vicario de Cristo, es la cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos. A él, en la persona del bienaventurado Pedro, le ha sido confiado, por nuestro Señor Jesucristo, el poder supremo de gobernar y dirigir toda la Iglesia. To teach, rule, and sanctify the church, because they are teaching false doctrine and they are promoting a false religion. But at the same time, we are going to say that they have a legal claim to succession, the mere succession of one bishop to another, the mere succession of one pope-elect to another, without having the power to rule the church. So we would say that they are bishop-elects and pope-elects. As the thesis goes, the post-conciliar popes were validly elected, but they did not validly accept their elections. Therefore, they are not true popes. They are considered to be pope-elect. What is peculiar is there, and on the other hand, they are not promoting the mission of the church, but we, Catholic clergy, who have retained the faith, are preserving the mission of the church. And we will show how, even though these men have fallen into heresy, and even though they promote heresy, they nonetheless, in a particular case, still can elect the Pope and still can designate a bishop legitimately. According to the thesis, the continuity of the legal continuity of the hierarchy is there. And on the other hand, they are not promoting the mission of the church, but we, Catholic clergy, who have retained the faith, are preserving the mission of the church. And we will show how, even though these men have fallen into heresy, and even though they promote heresy, they nonetheless, in a particular case, still can elect the Pope and still can designate a bishop legitimately. According to this, there is a problem with your thesis. Not only is the thesis not taught by any theologian, but Pope Paul IV actually and so the form, the authority, is not in these people. They are not true popes. They are not true bishops. But nonetheless, they do possess legitimate legal designations to be popes and to be bishops. This is a particularly nonsensical part of the thesis. It perhaps has escaped their notice. Church, they take one or the other. The thesis is are using the structures of the church in order to promote the heresy. Also, I think it is deceptive that you can be Catholic in the Novus Ordo. You can't be Catholic if you accept the Novus Ordo. These are two different religions battling. La esperanza de poder permanecer en la única comunión predicada por la sede apostólica, porque en ella se halla toda la verdadera solidez de la religión cristiana. Ex formula Eormisdae Papae, Prota Adriano y Patrimus Concilio Ecumenis 8, Constantinopolitani Vechica, Proposita et Abilisdem subscripta est. En el momento de la aprobación del concilio de Lyon, los griegos declararon, la Santa Iglesia Romana está investida de la plena y suprema primacía y principado sobre toda la Iglesia Católica, y se reconoce con toda sinceridad y humildad que la ha recibido, con la plenitud del poder, del mismo Señor en la persona del bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, cuyo sucesor es el romano pontífice, y puesto que le corresponde a ella, por encima de todos los demás, defender la verdad de la fe, si surgen cuestiones de fe, le corresponde a ella resolverlas según su propio juicio.
Finalmente, el Concilio de Florencia emitió esta definición: el romano pontífice, verdadero vicario de Cristo, es la cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos. A él, en la persona del bienaventurado Pedro, le ha sido confiado, por nuestro Señor Jesucristo, el poder supremo de gobernar y dirigir toda la Iglesia. Para cumplir con esta tarea pastoral, nuestros predecesores siempre dedicaron sus esfuerzos a difundir la doctrina salvadora de Cristo entre todos los pueblos de la tierra, y con igual dedicación velaron por que permaneciera auténtica y pura, tal como les había sido confiada. Por esta razón, los obispos de todo el mundo, a veces individualmente y a veces reunidos en sínodo, fieles a la larga tradición de las iglesias y salvaguardando el proceso de la antigua regla, especialmente cuando se cernían peligros sobre la fe, recurrían a esta sede apostólica, donde la fe no puede fallar, para que procediera personalmente a reparar el daño. Confer, Severn, Epist, CXC, los propios pontífices romanos, según lo requería la situación, a veces convocando concilios ecuménicos o realizando sondeos para conocer la opinión de la Iglesia en todo el mundo, a veces mediante sínodos especiales o por otros medios provistos por la divina providencia, definieron que aquello que, con la ayuda de Dios, habían reconocido como conforme a la Sagrada Escritura y las tradiciones apostólicas, debía mantenerse. El Espíritu Santo, en realidad, no fue prometido a los sucesores de Pedro para revelar, mediante su inspiración, una nueva doctrina, sino para custodiar escrupulosamente y dar a conocer fielmente, con su ayuda, la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Fue precisamente esta doctrina apostólica la que abrazaron todos los venerables padres y la que veneraron y siguieron los santos doctores ortodoxos, sabiendo bien que esta sede de San Pedro permanece siempre inmune a todo error en virtud de la promesa divina hecha por el Señor, nuestro Salvador, al príncipe de sus discípulos: he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, fortalezcas a tus hermanos. Este carisma indefectible de verdad y fe fue, por tanto, divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra, para que ejercieran su excelso oficio para la salvación de todos, para que todo el rebaño de Cristo, apartado de los pastos venenosos del error, se alimentara con el alimento de la doctrina celestial, y para que, después de haber eliminado lo que conduce al cisma, toda la Iglesia permaneciera una y, sostenida por su fundamento, resistiera inquebrantablemente contra las puertas del infierno. Pero puesto que precisamente en este tiempo, en el que se siente especialmente la necesidad de la salubre presencia del ministerio apostólico, hay muchas personas que se oponen a su poder, consideramos verdaderamente necesario proclamar, de manera solemne, la prerrogativa que el Hijo unigénito de Dios se ha dignado vincular al supremo oficio pastoral. Por lo tanto, aferrándonos a la tradición recibida desde el principio de la fe cristiana, para la gloria de Dios nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, proclamamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su supremo oficio como pastor y maestro de todos los cristianos, y en virtud de su supremo poder apostólico define una doctrina sobre la fe y la moral, vincula a toda la Iglesia, por la asistencia divina prometida a él en la persona del bienaventurado Pedro, goza de la infalibilidad con la que el divino Redentor quiso dotar a su Iglesia para definir la doctrina sobre la fe y la moral. Por consiguiente, tales definiciones del romano pontífice son inmutables en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia. Por lo tanto, si alguien se atreve a oponerse a esta definición nuestra, Dios no lo quiera, que sea anatema, dado en Roma, en una sesión pública celebrada solemnemente en la Basílica Vaticana, en el año 1870 de la Encarnación del Señor, el día 18 de julio, 25º año de nuestro pontificado. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero
non erano sbagliate. E oggi luterani e cattolici, protestanti, tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. From him. The law of non-contradiction tells us that it is impossible for the form to belong. But he has no power. He's just a president-elect, and he must go to Washington in January and swear before thousands of people who are physically there and perhaps millions who are watching him, swear to uphold the Constitution. If he should fail to swear and manifest his intention of upholding the Constitution, he would not be the president of the United States. The idea that he was only a pope-elect is based on the false analogy from the primacy. However, no conviene que la gente se salve sin saber que es Cristo quien le está salvando. Esta es la clave. Yo diría dos cosas. En primer lugar, no conviene salvarse en la ignorancia. ¿Es posible que alguien se salve y después y sin haber conocido a Jesucristo? Sí, lo afirma la Iglesia Católica. Permitidme que lo diga de una manera un poco vulgar, pero es que es básicamente lo que usa en la que caben todos, ¿no? En el reino de Dios, pues mira, caben todas las iglesias y caben todas las religiones y caben también, en cierto sentido, los que no son creyentes, porque es pues ser buena persona. Permitidme que lo digo de una manera un poco vulgar, pero es que es básicamente lo que está debajo de este concepto, ¿no? Están en el reino de Dios los que procuran ser buenas personas. Y eso como... Sì o no? La parola complementare non mi piace, direi è un problema da riflettere molto più in profondo. Mi meraviglia sempre che anche persone che non si interessano per la salvezza eterna, anzi pensano sarebbe perdita di tempo parlare della salvezza eterna, pensarci, lavorare per questa, ma insistono che tutte le religioni sarebbero via per la salvezza eterna per una cosa che in realtà... Ecco, questo sono un po' contra... No, perché non sono identiche. Si risparmia con queste fraseologie l'impegno di conoscere realmente le religioni, e anche persone che ci dicono non dobbiamo essere conservatori, tradizionalisti, conformisti. Critici di salotto. Críticos de salón. Zona di confort. Zona de confort. Tecnología y tecnología come un dovere di usare, anche un rischio di usare. Como un deber de usar y también un riesgo al usarla. Comfort zone and technology as something that we have to use, but at the same fat, but let your head get fat. Por eso yo les digo a los jóvenes, arriesguen, salgan. Go out there. Non avete paura. No tengan miedo. Don't have fear. Don't be afraid. La paura El miedo es una actitud dictatorial. Is a dictatorial attitude. Que ti fa paralítico. Que te hace paralítico, que te vuelve paralítico, te paraliza. Es cierto que things that struck me about all of you here is your ability to engage in interreligious dialogue. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante. Porque si ustedes empiezan a pelearse, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿dónde nos lleva esto? If we start to fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? ¿Dónde? Where will it lead us? ¿A dónde? Que alguno responda, ¿a dónde nos lleva? La istituzione. È cosa così. E
ci vuole litigare. A la destrucción, respondió Discuss and to un joven. Llegar a Dios. Sì, e ci vuole litigare. A la destrucción, respondió discuss and to un joven. Le religioni sono un cammino per Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. sono, Son, dirò una comparazione, voy a hacer una comparación. come diverse Son como lingue, distintos idiomas, per arrivare distintos lenguajes para llegar allí. a Dios. Ma Dio è Dio per tutti. Pero Dios es Dios para todos. E come Dio è Dio per Y como Dios es Dios para todos, noi siamo nosotros somos tutti todos figli di Dio. hijos de And Dios. if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più Pero mi Dios es más importante que el tuyo. Then you're God. È vero quello? ¿Es verdad eso? C'è un solo Dio. Hay un solo Dios allí. Sono idiomi, cammino, lingue. Los nuestros son idiomas, caminos, lenguajes para llegar a Dios. So to speak, in order to arrive at God. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano. Algunos Sikh, algunos musulmán, algunos hindi, hindú, algunos cristianos, pero son distintos caminos. ¿Entendido? Ma per il dialogo interreligioso fra i giovani ci vuole coraggio. Para mantener diálogo interreligioso entre los jóvenes hace falta valentía, L'età giovanile porque la edad juvenil es la edad de la valentía. Time when there's the time of courage in our lives. ma tu puoi avere questo coraggio Tú puedes tener esta valentía che non para hacer cosas que no te van a ayudar, por ejemplo. Have this courage and use it for things that really don't help you. ma tu puoi avere coraggio per Puedes tener avanti. Or Il dialogo coraje para ir adelante también, forward and to engage in dialogue. para el diálogo. è una delle cose Y una de las cosas que ayuda mucho Very much è il rispetto e il es dialogo. el is to respeto respect dialogue. y el diálogo. Io vi dirò una Yo les voy a decir algo. si succede No sé si sucede qui aquí, in questa città, en esta ciudad, ma in altre pero en otras ciudades I don't sucede. know if it happens here, but I want to tell you something. In others, this may not happen here, but in other cities, this happens. fra i giovani Entre los jóvenes, sucede que entre los jóvenes Among hay algo there's something feo. that is that is ugly. bulli. Bullying. El bullying. Io domando a voi, Yo les pregunto, chi è il più coraggioso? ¿quién es el más valiente? Riconosciamolo. Somos uno. Ya lo somos. Reconozcámoslo. Experimentémoslo. Manifestémoslo. El pontífice